Y aquí estamos saliendo a un centro comercial directamente, la estación Bulnes del subte de Buenos Aires. ¿Está? Hola, ¿qué tal? El barrio chino. El barrio chino. Son dos. Y bueno, aquí nos montamos en el colectivo 64, que lo tomamos en Alto Palermo para ir al barrio chino. O sea, se toma el colectivo 64 y nos quedamos en la última parada del colectivo. Ahí vamos a encontrar el barrio chino. Ya les voy a mostrar. Y recién nos acabamos de bajar del colectivo 64 y estamos a las afueras de la estación Belgrano C del tren y estamos caminando para ir al barrio chino. Vamos a ver qué tal. Y ya nos encontramos acá en la entrada del barrio chino. Miren ahí el arco del barrio. Vamos a tratar a ver qué tal es y qué conseguimos de bueno. Una de las cosas que dicen, que no sé si son mitos o son verdad, pero dicen y aconsejan que cuando vengas acá al barrio chino te acerques a estos dragones, ¿ves? Y acaricies las bolas del dragón. Estas bolas se encuentran en la boca del dragón. Dicen que estas bolas traen mucha suerte si las acaricias. Así que sea la suerte. Y decidimos hacer parada en un sitio de comida para probar algo típico de China. En esta oportunidad pedimos como especie un brochet. ¿Cómo se llaman estos? El brochet de pollo, el de canicama, de cangrejo. Un brochet de pollo. Gracias. Y de cangrejo, y lo estamos acompañando con un té rojo con limón bien típico de Asia. Vean acá, vamos a ver qué tal. Uy, vamos a quitarnos este barbijo. Y aquí tenemos el de cangrejo. Y tenemos el de pollo. Está caliente. Lo que más me gusta es el té rojo con limón. Está riquísimo. ¿Qué tal? ¿Está rico? Bueno. Buenísimo, ¿verdad? Es aquí en este sitio de comida que está acá. Buenísimo. Se comen muchos platos riquísimos, así. Y el de pollo. ¿Qué tal el de pollo? Riquísimo. ¿Me podrías dar uno de estos, por favor? Tres, sí, ajá. Mira, dumpling de cerdo. Eso también se ve interesante. Algo que les recomiendo cuando vengan para acá, para el barrio chino, es que si quieren comerse algo típico de acá de China, apenas entren hay un local de comida, pero hay muchos más locales adentro del barrio chino. Entonces ustedes traten de visitar primero el barrio chino y van viendo en todo a lo largo del recorrido
donde les parece mejor comprar, porque siempre los primeros lugares son más costosos de los que están más adentro. Entonces ahí les recomiendo que vean, comparen y ahí puedan, según su presupuesto, consumir lo que quieran comer o beber. Acá en el barrio chino básicamente nos encontramos son tiendas de souvenir, tiendas de cualquier tipo de tienda, comercio, y hay algunos lugares donde se puede comer algunas cosas típicas de China. El barrio chino no es tan grande, son un par de cuadras solamente, pero es muy interesante venir a visitarlo, así que se los recomiendo. Y uno de los puntos imperdibles a visitar en Buenos Aires es el Gran Obelisco. Acá podemos visitar el obelisco, el famoso obelisco de Buenos Aires. También se encuentra la intersección de la calle Corrientes, la calle de los teatros. Y ahora nos vamos a ir a visitar a Puerto Madero, que es en la misma línea de subte, pero en la última estación, en la estación LN Alem. ¡Vamos! Y acá en la avenida Corrientes, si caminas atrás de mí, al final, así hacia allá, está el obelisco. Si caminamos el obelisco por toda la calle Corrientes, nos topamos acá con el último teatro Luna Park. Y al cruzar este rayado que estoy cruzando ya prácticamente hacia la avenida Puerto Madero, que es donde tú puedes también venir a hacer turismo acá en Buenos Aires. Vamos a recorrer un poquito de Puerto Madero ya por la hora. Hoy es día de Navidad y no hay muchas opciones de trasladarnos a menos que sea en taxi o en Uber. Entonces vamos a recorrer un poquito de Puerto Madero lo más que se pueda y nos regresamos, pero quería mostrárselo. Ahora sí hemos llegado, fíjense acá, estábamos caminando por allá atrás, está el Teatro Luna Park, ¿verdad? El último, y todo esto que está acá es la avenida Puerto Madero. Y entonces acá, justamente en este espacio que se encuentra un restaurante que se llama Bahía Madero, al final aquí atrás se encuentra el puerto que es como una cinta costera, pero donde ahí se aparcan varios yates, embarcaciones que son privadas, me imagino. Cualquier cosa que no sepan me pueden agregar ahí en los comentarios lo que piensan de lo que estoy diciendo. Y bueno, esto es algo muy grandioso. Ya le voy a hacer algunas tomas de lo que vemos acá. Esto es súper bello, hermosísimo. Miren, fíjense lo que tengo aquí atrás. Acá atrás tengo el río, miren. Y miren las embarcaciones. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Al salir de la estación Recoleta, nos encontramos con la Facultad de Derecho. A un lado de esta facultad se encuentra la Floralis Genérica, monumento turístico de Buenos Aires. Y les quiero comentar que decidimos hacer un tour en el bus turístico. Hay dos buses turísticos acá en Buenos Aires, uno que es amarillo y uno que es rojo. Decidimos en esta oportunidad tomar el amarillo. Lo que hicimos fue venir hasta la estación Recoleta, caminamos el Paseo de las Artes y llegamos a una casilla donde se vende el boleto. También lo pueden comprar por internet. En nuestro caso,
solo nos costó 1.500 pesos por persona. Eso de los extranjeros creo que tiene un valor de $25 o $12 por persona. Después les dejo por acá bien la información. Decidimos tomar este bus turístico porque el bus tiene 22 paradas diferentes por los sitios más populares turísticamente hablando de acá de Buenos Aires. Entre ellos, mira, te voy a decir, acá tengo la chuleta, te dan este folleto donde vas a tener un mapa para poder visualizar dónde estás bajando. Una cosa muy interesante de este bus es que tú te puedes ir en el bus desde acá, bajarte en cualquiera de las paradas, puedes estar allí un buen rato y solamente con el mismo boleto con el que ingresaste al bus, puedes volver a tomar otro bus de del mismo recorrido y continuar hacia otras estaciones. Decidimos tomar este bus turístico por el corto tiempo que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires para visitar. Nosotros apenas nos estamos quedando 3 días y 2 noches y por lo tanto son muchos los sitios que hay que recorrer para poder disfrutar de la ciudad. Entonces una de las opciones para hacerlo en poco tiempo puede ser este bus. Si bien de pronto no podemos durar tanto tiempo en cada sitio, por lo menos podemos hacer un recorrido rapidito por cada uno de ellos, tomarnos una foto y llevarnos un buen recuerdo de Argentina, de Buenos Aires. Bueno, y acaba de llegar el bus donde vamos a montarnos para abordar. Ahí atrás lo tengo, así que vamos a ver qué tal esta experiencia. Ahora el procedimiento es que con este ticket vamos a presentarlo acá. Montamos. Hola, buen día. ¿Qué tal? Validamos el ticket y luego nos ubicamos en nuestro puesto. Y acá nos vamos a ubicar. Y desde acá les voy a ir mostrando el recorrido y las paradas. Te quiero mostrar que acá te dan estos auriculares. Lo vamos a conectar por acá. Por acá se conectan y puedes escoger el idioma. En este caso escogimos español. Si necesitas otro idioma, lo puedes cambiar a inglés, francés. Y acá puedes subir el volumen si crees que necesitas. Hicimos una parada del bus turístico en un lugar muy relevante de acá. Un lugar muy famoso como lo es el Paseo de las Historietas, donde se encuentra la tan querida Mafalda. Este paseo es una calle, la calle Chile. Ahí, una vez que llegas a la calle Chile, te vas a encontrar a los 3 chiquitines que aquí te los voy a estar dejando. Y vas a encontrar estatuas como estas que tengo acá, que estoy llegando, y donde te puedes tomar una foto muy de recuerdo, ¿ves? Así que ven y disfruta de estos lugares de Argentina, de Buenos Aires en específico. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Este es el final. Si te gustó, compártelo. Dale me gusta, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. Chao.